No recuerdo exactamente cuándo escuché esa frase por primera vez, pero sí recuerdo dónde estaba cuando alguien la dijo. Era de noche y estábamos caminando por el camino de tierra que conecta el pueblo con la carretera principal. Ese camino lo conocemos todos en Puebla porque es el atajo más rápido para llegar al otro lado del cerro, pero también porque nadie lo cruza solo después de cierta hora. Yo nunca le había dado demasiada importancia a eso. Siempre pensé que eran historias de gente del pueblo que exageraba cualquier cosa que ocurriera en la oscuridad. Hasta esa noche. Hasta que uno de los muchachos que caminaba conmigo dijo en voz baja algo que me hizo sentir incómodo sin saber exactamente por qué. En este camino siempre falta una persona. Éramos 4 caminando cuando entramos al camino de tierra. Yo iba adelante con una linterna pequeña en el teléfono, porque las lámparas de la carretera terminan justo donde empieza el sendero. Detrás venían Luis, Mateo y Julián hablando entre ellos de cosas sin importancia. El aire estaba frío y el sonido de los insectos llenaba el campo alrededor. A los lados del camino solo había árboles bajos, matorrales y algunos terrenos vacíos donde de día pastan animales. Pero de noche todo eso se convierte en una masa negra que parece observarte desde ambos lados. El suelo estaba húmedo y cada paso levantaba un sonido suave de tierra y grava. Todo parecía completamente normal. Caminamos así durante varios minutos mientras la conversación seguía detrás de mí. Yo podía escuchar claramente 3 voces diferentes hablando entre sí. A veces alguno se reía, a veces discutían sobre algo que ni siquiera entendía porque el viento arrastraba partes de las frases. Pero el sonido constante de los pasos me tranquilizaba. 4 personas caminando producen un ritmo particular sobre la tierra. Pasos desordenados pero constantes que llenan el silencio del campo. Ese ritmo estaba ahí, acompañándonos en la oscuridad. En algún momento Mateo se adelantó un poco hasta caminar a mi lado. Me preguntó cuánto faltaba para salir a la carretera y yo le dije que tal vez 15 minutos si seguíamos a buen paso. Fue entonces cuando comentó algo que parecía una broma al principio. Miró hacia atrás, hacia donde caminaban los otros, y dijo en voz baja: «Siempre se siente raro caminar aquí de noche». Yo le pregunté por qué. Mateo dudó unos segundos antes de responder, como si no estuviera seguro de si quería decirlo o no. Finalmente lo dijo: «Porque en este camino siempre falta una persona». Al principio pensé que se refería a alguien del grupo que tal vez se había quedado atrás, pero cuando miré hacia atrás pude ver claramente a Luis y a Julián caminando juntos. Las 4 siluetas seguíamos avanzando bajo el cielo oscuro. No faltaba nadie, así que me reí un poco y le dije que dejara de decir cosas raras porque el camino todavía era largo. Mateo también se rió, pero no respondió nada más. Seguimos caminando varios minutos en silencio después de eso. La conversación detrás de nosotros se apagó poco a poco hasta quedar solo el sonido de los pasos sobre la tierra húmeda. Yo iluminaba el camino con la linterna del teléfono y veía cómo el haz de luz revelaba pequeñas piedras, hojas secas y las huellas recientes de animales que habían pasado antes. Todo parecía completamente normal, pero la frase de Mateo seguía dando vueltas en mi cabeza. En este camino siempre falta una persona. La repetí mentalmente varias veces tratando de entender qué quería decir. Pensé que tal vez era alguna historia del pueblo, alguna superstición que los demás conocían y yo no. En los pueblos siempre hay caminos con historias extrañas, eso es normal. Pero aún así algo en la forma en que Mateo lo dijo me dejó una sensación incómoda en el estómago. Miré hacia atrás otra vez. Las 2 figuras seguían ahí caminando juntas. Luis estaba hablando de algo y Julián asentía mientras avanzaban. Todo parecía normal. Sin embargo, unos minutos después empecé a notar algo extraño en el ritmo de los pasos. No era algo evidente al principio, solo una ligera sensación de que el sonido no coincidía exactamente con lo que estaba viendo. Los 4 caminábamos, pero el ritmo de los pasos parecía irregular, como si faltara un golpe en la secuencia. Intenté ignorarlo durante unos segundos. Pensé que era solo el viento moviendo los árboles o el eco de nuestros propios movimientos. Pero mientras más caminábamos, más evidente se volvía la sensación de que algo no encajaba. Volví a mirar hacia atrás. Luis seguía caminando. Julián también. Mateo estaba a mi lado. Éramos 4. Pero el sonido de los pasos no sonaba como 4 personas caminando.
Seguimos caminando unos metros más mientras esa sensación incómoda se hacía cada vez más evidente. Intenté concentrarme únicamente en el sonido de los pasos para comprobar si mi mente me estaba engañando. Cuando varias personas caminan sobre tierra húmeda se forma un ritmo irregular pero reconocible. Golpes de diferentes intensidades, arrastres suaves, pequeñas pausas cuando alguien cambia el paso. Pero lo que escuchaba en ese momento no coincidía con lo que veía. El sonido parecía incompleto, como si algo en la secuencia estuviera faltando constantemente. Me detuve de repente y levanté la mano para que los demás se detuvieran también. Mateo frenó a mi lado y los otros dos tardaron unos segundos en alcanzarnos. Cuando todos nos detuvimos, el silencio del campo volvió a caer sobre el camino como una manta pesada. Los insectos seguían cantando entre los matorrales y el viento movía las hojas secas en los árboles. Miré a los tres uno por uno. ¿Escucharon eso?, pregunté. Luis frunció el ceño. ¿Escuchar qué? Dudé unos segundos antes de responder porque me sentía ridículo explicándolo. Los pasos, dije finalmente, no suenan como 4 personas. Julián soltó una risa corta, pero Mateo no dijo nada. Solo miró hacia atrás por el camino oscuro que habíamos recorrido. Te lo dije, murmuró. ¿Qué cosa?, preguntó Luis. Mateo tardó unos segundos en responder, como si estuviera pensando si valía la pena decirlo otra vez. Que en este camino siempre falta una persona. El silencio que siguió a esas palabras fue incómodo. Nadie respondió inmediatamente. Yo apunté la linterna hacia el suelo para ver nuestras huellas. La tierra húmeda conservaba las marcas de nuestros zapatos claramente. 4 pares de huellas que se extendían hacia atrás por el sendero. Eso debería haber sido suficiente para tranquilizarme, pero algo en mi cabeza seguía insistiendo en que el ritmo de los pasos no coincidía. Son tonterías, dijo finalmente Julián. Vamos, ya falta poco. Reanudamos la caminata. Esta vez traté de prestar aún más atención al sonido del suelo bajo nuestros pies. Avanzábamos en fila irregular, yo adelante, Mateo a mi lado, y los otros dos un poco detrás. El camino se volvía más estrecho en esa parte porque los matorrales se acercaban a los bordes del sendero. La linterna iluminaba apenas unos metros frente a nosotros, y más allá todo era oscuridad. Paso, paso, paso. El sonido volvía a repetirse, pero algo seguía faltando. Volví a mirar hacia atrás. Luis estaba hablando otra vez, pero su voz parecía más baja que antes, como si la noche estuviera absorbiendo el sonido. Julián caminaba a su lado. Mateo seguía a mi izquierda, en silencio. Éramos 4. Pero el ritmo de los pasos seguía sonando como 3. Intenté ignorarlo otra vez. Pensé que tal vez el terreno estaba amortiguando algunos golpes, o que alguien caminaba con pasos más suaves que los demás. Pero entonces ocurrió algo que me hizo detenerme por segunda vez. El sonido se detuvo un segundo antes de que nosotros lo hiciéramos. Fue una diferencia mínima, pero suficiente para notarla, como si alguien hubiera dejado de caminar justo antes que nosotros. Me detuve abruptamente. Mateo hizo lo mismo. Los otros dos tardaron un momento en frenar. Otra vez el silencio llenó el camino. Miré hacia el sendero oscuro detrás de nosotros. La linterna apenas alcanzaba a iluminar algunos metros. El resto del camino desaparecía entre la oscuridad y los árboles. No había nadie más allí. ¿Ahora qué pasa?, preguntó Luis con un tono ligeramente molesto. Nada, respondí. Solo pensé que escuché algo. Mateo seguía mirando hacia atrás con la misma expresión seria. ¿Escuchaste que alguien se detuvo antes que nosotros?, me preguntó. Sentí un escalofrío recorrerme la espalda. Sí, respondí sin pensarlo. Julián suspiró con impaciencia. Ya basta de historias raras. Solo sigamos caminando. Avanzamos otra vez. Esta vez traté de no mirar atrás. Me concentré únicamente en iluminar el camino frente a nosotros. El sendero comenzaba a descender ligeramente hacia una zona más abierta, donde el viento soplaba con mayor fuerza. A lo lejos, muy lejos, se veía la línea débil de luces de la carretera. Eso significaba que estábamos a menos de 10 minutos de salir del camino. Pero mientras avanzábamos, la sensación de que algo no estaba bien se volvió más fuerte, porque ahora el sonido de los pasos había cambiado otra vez. Ya no parecía que faltara uno, ahora sonaba, como si hubiera uno de más.
El cambio en el sonido fue tan sutil al principio que dudé si realmente estaba ocurriendo, o si mi mente estaba empezando a jugar conmigo. Caminábamos exactamente igual que antes. Yo adelante iluminando el sendero, Mateo a mi lado y los otros dos un poco detrás. Pero el ritmo de los pasos había cambiado otra vez. Ahora el suelo parecía recibir un golpe extra en cada secuencia. Paso, 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 paso. Un cuarto sonido que no encajaba con ninguno de nosotros. Intenté caminar más lento para comprobarlo. El sonido extra seguía ahí. No dije nada inmediatamente porque sabía que los demás iban a pensar que estaba exagerando. Sin embargo, Mateo parecía haberlo notado también. Lo vi inclinar ligeramente la cabeza, como si estuviera escuchando con atención el suelo bajo nuestros pies. Caminamos así varios metros más sin hablar, dejando que el sonido de la tierra húmeda marcara el ritmo del grupo. Paso, 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 paso. Pero éramos 4. Y uno de esos pasos no pertenecía a ninguno de nosotros. Miré hacia atrás una vez más. Luis y Julián seguían caminando juntos, iluminados débilmente por la luz de mi teléfono que alcanzaba a reflejar en sus caras. Ambos parecían concentrados en avanzar, sin notar nada extraño. Volví a mirar al frente tratando de convencerme de que tal vez alguno de ellos estaba arrastrando el pie o pisando 2 veces sin darse cuenta. El problema era que el sonido extra no coincidía con ninguna de nuestras posiciones. No venía detrás, no venía adelante. Parecía moverse dentro del grupo, como si alguien caminara exactamente entre nosotros. Me detuve otra vez. Esta vez el silencio fue más largo que las veces anteriores. Los 4 permanecimos quietos en medio del sendero mientras el viento agitaba los arbustos a los lados del camino. ¿Otra vez?, preguntó Julián con un tono más serio. No respondí inmediatamente. Miré a Mateo esperando que él dijera algo primero. «Ahora hay uno más», murmuró finalmente. Luis soltó una pequeña risa nerviosa. «¿Uno más qué?» «Un paso más», respondió Mateo. Julián frunció el ceño y miró al suelo. «Solo somos 4», dijo. Nadie respondió durante unos segundos. Volví a apuntar la linterna hacia el camino delante de nosotros. El haz de luz iluminó un tramo irregular del sendero lleno de pequeñas piedras y hojas húmedas. No había nada extraño. Ninguna sombra moviéndose, ningún animal cruzando el camino. «Sigamos caminando», dije finalmente. Reanudamos el paso, pero ahora todos parecían prestar atención al suelo. Nadie hablaba. El único sonido era el de nuestros zapatos golpeando la tierra. Paso, 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 paso. La secuencia era clara ahora. 5 golpes. Me detuve bruscamente otra vez. Los demás también se detuvieron. Ahora sí lo escucharon, ¿verdad?, pregunté. Luis no respondió de inmediato. Miró hacia atrás por el sendero oscuro que desaparecía entre los árboles. «Tal vez alguien viene detrás», dijo finalmente. Esa posibilidad parecía lógica al principio. Así que levanté la linterna y apunté hacia el camino que habíamos recorrido. La luz se extendió varios metros hacia atrás, revelando solo el sendero vacío, nuestras propias huellas y la vegetación inmóvil a los lados. No había nadie. El aire frío del campo se sentía más pesado ahora, como si el silencio mismo estuviera escuchándonos. Mateo volvió a hablar, pero esta vez su voz fue mucho más baja. ¿Se dieron cuenta de algo? ¿De qué?, preguntó Julián. Mateo tardó unos segundos en responder. Cuando caminábamos antes, faltaba un paso. Nadie dijo nada. Ahora sobra uno. Continuó. Sentí un escalofrío recorrerme la espalda mientras miraba otra vez el camino vacío detrás de nosotros. Eso no tiene sentido, dijo Luis finalmente. Mateo negó con la cabeza lentamente. Sí lo tiene, murmuró. Todos lo miramos esperando que continuara. Porque en este camino, dijo, siempre falta una persona cuando entras. Su voz se volvió aún más baja antes de terminar la frase. Y siempre sobra una cuando sales. Nadie habló después de que Mateo dijera eso. El viento siguió moviendo las ramas de los arbustos a los lados del sendero, y por un momento, el único sonido que se escuchaba era el roce de las hojas secas entre sí. Yo seguía apuntando la linterna hacia el camino detrás de nosotros,
esperando que en cualquier momento apareciera la figura de alguien caminando hacia nosotros. Una explicación sencilla para ese quinto paso que todos habíamos escuchado. Pero el sendero permanecía completamente vacío. Bajé la linterna lentamente y volví a mirar a los otros tres. Luis parecía incómodo, como si no quisiera seguir hablando del tema. Julián miraba el suelo con el ceño fruncido, concentrado en nuestras propias huellas en la tierra húmeda. Mateo seguía mirando hacia el sendero oscuro detrás de nosotros, como si esperara ver algo aparecer desde la oscuridad. «Eso no tiene sentido», repitió Luis finalmente. Nadie respondió. Después de unos segundos retomamos la caminata, aunque ahora todos avanzábamos más despacio. El camino descendía ligeramente hacia una zona más abierta, donde los árboles se separaban un poco, y el cielo nocturno se veía más amplio sobre nuestras cabezas. A lo lejos, las luces de la carretera seguían parpadeando débilmente entre los arbustos. El sonido de los pasos regresó inmediatamente. Paso, 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 paso. 5 golpes claros sobre la tierra húmeda. Intenté identificar cuál de esos sonidos pertenecía a cada uno de nosotros, pero el ritmo se mezclaba demasiado rápido para distinguirlo con precisión. Lo único claro era que había uno más de lo que debería. Caminamos así durante varios minutos sin hablar. El aire del campo tenía un olor húmedo, mezclado con el aroma de la tierra recién removida y las plantas silvestres que crecen a los lados del sendero. La linterna iluminaba un tramo irregular del camino, revelando nuestras propias huellas marcadas en la tierra. Fue entonces cuando noté algo que me hizo frenar otra vez. Las huellas en el suelo. Había más de 4. «Deténganse», dije en voz baja. Los demás frenaron detrás de mí. Apunté la linterna directamente al suelo frente a nosotros. Las marcas de nuestros zapatos estaban claras en la tierra húmeda. Pero entre ellas había otras huellas que no coincidían exactamente con las nuestras. Mateo se agachó un poco para observarlas mejor. «¿Las ven?», pregunté. Luis se acercó un paso más. «Tal vez son viejas», dijo. Negué con la cabeza. «No pueden ser viejas», respondí. «Están encima de las nuestras». Durante unos segundos nadie dijo nada. Las huellas continuaban hacia adelante por el sendero, mezclándose con las nuestras como si alguien hubiera estado caminando exactamente en medio del grupo. Mateo se enderezó lentamente. «¿Cuántas huellas hay?», preguntó Julián. Bajé la linterna otra vez y las conté en silencio mientras el haz de luz recorría el suelo. 5, dije finalmente. Nadie respondió inmediatamente. El silencio del campo volvió a rodearnos, más pesado que antes. A lo lejos se escuchó el ladrido lejano de un perro en algún punto del pueblo, pero ese sonido parecía muy distante comparado con el espacio oscuro que nos rodeaba. «Tal vez alguien pasó antes que nosotros», dijo Luis, aunque su voz ya no sonaba tan segura. Mateo negó lentamente con la cabeza. «No», murmuró. «¿Por qué dices eso?», preguntó Julián. Mateo volvió a mirar hacia el sendero detrás de nosotros. «Porque esas huellas», dijo, «no vienen desde atrás». Sentí un nudo formarse en mi estómago mientras bajaba otra vez la linterna hacia el suelo. Mateo tenía razón. Las huellas no venían desde el camino que habíamos recorrido. Aparecían justo en medio de nuestras propias marcas, como si alguien hubiera empezado a caminar con nosotros en algún punto del camino, sin que ninguno de nosotros lo notara. Durante varios segundos ninguno de nosotros se movió. El haz de la linterna seguía iluminando las huellas en la tierra húmeda, y cuanto más las observaba, más claro se volvía que no eran antiguas, ni pertenecían a alguien que hubiera pasado antes por el sendero. Las marcas estaban frescas, tan profundas como las nuestras, y aparecían exactamente entre nuestros pasos como si una quinta persona hubiera estado caminando con nosotros desde algún punto del camino. Mateo dio un paso hacia atrás lentamente, como si instintivamente quisiera alejarse de las huellas. Luis se quedó mirando el suelo con una expresión cada vez más tensa, mientras Julián se inclinaba ligeramente para observar las marcas con mayor atención. El silencio del campo parecía haberse vuelto más espeso alrededor de nosotros. Incluso el sonido de los insectos había disminuido.
como si algo en el ambiente hubiera cambiado. «Esto no es normal», dijo finalmente Julián en voz baja. Luis negó con la cabeza. «Seguro alguien pasó antes», repitió, aunque ahora sonaba más como si intentara convencerse a sí mismo. Yo seguía mirando las huellas tratando de encontrar alguna explicación lógica. Tal vez alguna de nuestras pisadas se había duplicado por la forma en que caminábamos sobre la tierra húmeda. Tal vez la luz de la linterna estaba creando sombras que hacían parecer que había más marcas de las que realmente había. Pero cuanto más observaba el suelo, más claro se volvía que había 5 trayectorias distintas avanzando por el camino. «Siguen hacia adelante», murmuré finalmente. Los otros 3 miraron en la misma dirección que la linterna. Las 5 líneas de huellas continuaban hacia el tramo oscuro del sendero, que descendía hacia la zona abierta antes de la carretera. «No vienen desde atrás», dijo Mateo otra vez. Nadie respondió. La idea de que esas huellas hubieran aparecido en medio de nuestras propias pisadas, sin que ninguno lo notara, era difícil de aceptar. Sentí un escalofrío recorrerme la espalda mientras levantaba la linterna y volvía a mirar el camino frente a nosotros. «Solo sigamos caminando», dijo Luis finalmente. «Ya casi salimos». Nadie parecía muy convencido, pero todos empezamos a avanzar otra vez. Esta vez caminábamos más juntos, casi hombro con hombro, como si instintivamente quisiéramos reducir el espacio entre nosotros. El sonido de los pasos regresó inmediatamente. Paso, 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 paso. 5 golpes claros sobre la tierra húmeda. La diferencia era que ahora todos lo escuchábamos. Nadie hablaba mientras avanzábamos por el sendero. El aire del campo se sentía más frío y el viento soplaba con mayor fuerza en esa zona abierta donde los árboles eran más bajos. La linterna iluminaba el camino irregular que descendía hacia la carretera y el sonido de nuestros pasos parecía resonar más fuerte en el silencio del lugar. Intenté concentrarme únicamente en caminar, evitando pensar demasiado en lo que habíamos visto en el suelo, pero el ritmo de los pasos era imposible de ignorar. 5 personas caminando, aunque solo éramos 4. Después de unos minutos, Mateo habló otra vez, pero su voz era tan baja que apenas se escuchaba por encima del viento. ¿Se dieron cuenta de algo? ¿De qué?, preguntó Julián. Mateo tardó un momento en responder. «El 5.º paso». «¿Qué pasa con él?», preguntó Luis. Mateo miró hacia el suelo mientras seguíamos caminando. «No siempre suena en el mismo lugar». Sentí un escalofrío recorrerme el cuello mientras prestaba más atención al ritmo de los pasos. Mateo tenía razón. El sonido extra no parecía venir siempre desde el mismo punto dentro del grupo. A veces sonaba ligeramente detrás, otras veces parecía caer entre nosotros, y en ocasiones incluso daba la impresión de adelantarse unos centímetros. «Tal vez alguno de nosotros pisa 2 veces», dijo Luis rápidamente. Pero nadie respondió a esa explicación. Seguimos avanzando por el camino, mientras la carretera se veía cada vez más cerca entre los matorrales. Las luces de los autos que pasaban a lo lejos iluminaban brevemente el cielo nocturno con destellos blancos que desaparecían en segundos. Fue entonces cuando ocurrió algo que hizo que todos nos detuviéramos otra vez. El 5.º paso sonó delante de nosotros, un golpe claro sobre la tierra húmeda, donde nadie estaba caminando. El golpe se escuchó claro delante de nosotros, justo en el tramo de tierra que iluminaba la linterna. Fue un sonido seco, inconfundible, como si alguien hubiera pisado con fuerza sobre la tierra húmeda del camino. Pero frente a nosotros no había nadie. La luz del teléfono revelaba únicamente el sendero vacío, algunas piedras sueltas y las mismas 5 líneas de huellas que seguían avanzando hacia la carretera. Nadie se movió durante varios segundos. Sentí que el aire se había vuelto más frío de repente, como si algo hubiera atravesado el espacio entre nosotros sin que lo viéramos. Mateo fue el primero en hablar, pero su voz apenas salió por encima del viento que ahora soplaba con más fuerza desde la zona abierta del campo. «Eso fue adelante», murmuró. Luis tragó saliva antes de responder. «Tal vez alguien viene caminando por el otro lado del camino», dijo, aunque su tono ya no sonaba convencido. Volví a apuntar la linterna hacia adelante, recorriendo lentamente el sendero con el haz de luz. El terreno descendía unos metros más antes de abrirse completamente hacia la zona cercana a la carretera.
No había árboles altos en ese tramo, solo matorrales bajos que dejaban ver claramente el camino. No había nadie. Sin embargo, las huellas seguían allí. 5 pares de marcas frescas sobre la tierra húmeda. Y la quinta línea estaba ahora claramente delante de nosotros. «Miren», dijo Julián. Bajé la linterna otra vez hacia el suelo. Las huellas se habían reorganizado. Las 4 que correspondían a nuestros pasos seguían avanzando juntas, pero la quinta ya no estaba entre ellas. Ahora aparecía unos metros más adelante, como si alguien hubiera caminado delante del grupo durante los últimos pasos. Un escalofrío me recorrió los brazos. ¿Eso estaba ahí antes?, preguntó Luis. Nadie respondió inmediatamente. Mateo negó lentamente con la cabeza. No, antes estaba entre nosotros. El silencio volvió a caer sobre el camino. A lo lejos se escuchó el sonido de un coche pasando por la carretera, un ruido lejano que desapareció rápidamente entre el viento del campo. La linterna seguía iluminando las huellas que avanzaban delante de nosotros. «Sigamos caminando», dijo finalmente Julián. Ya casi llegamos a la carretera. Volvimos a avanzar, aunque ahora nadie se separaba ni un paso del grupo. Caminábamos casi pegados unos a otros, como si eso pudiera impedir que el quinto paso volviera a mezclarse entre nosotros. El sonido regresó inmediatamente. Paso, 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 y luego el quinto paso, pero esta vez siempre sonaba delante. Seguimos caminando durante varios minutos más mientras el camino descendía lentamente hacia la zona donde la tierra se vuelve más dura y el ruido de los autos comienza a escucharse con mayor claridad. Las luces de la carretera ya iluminaban débilmente el sendero, y por primera vez desde que habíamos entrado en ese lugar, sentí que estábamos cerca de salir. El quinto paso seguía avanzando delante de nosotros. Nunca se detenía, nunca se mezclaba con los nuestros. Simplemente caminaba adelante, como si marcara exactamente el lugar por donde íbamos a pasar. Finalmente alcanzamos el punto donde el sendero termina y conecta con la orilla de la carretera. La tierra húmeda desaparece ahí, reemplazada por grava y pavimento. Me detuve justo antes de salir del camino y volví a mirar hacia el suelo una última vez. Las 4 líneas de huellas terminaban exactamente donde estábamos nosotros. Pero la quinta seguía avanzando hacia la carretera. Nadie habló durante varios segundos. Los autos pasaban a lo lejos, iluminando brevemente el camino con destellos blancos que hacían desaparecer las sombras por un instante. Cuando la luz de uno de esos coches cruzó el sendero, todos miramos al mismo tiempo hacia la grava frente a nosotros. No había huellas allí. El quinto rastro desaparecía justo en el límite entre la tierra y el pavimento. Mateo fue el primero en romper el silencio. ¿Se dieron cuenta de algo?, preguntó. «¿Qué cosa?», respondió Luis. Mateo tardó unos segundos antes de hablar. «Cuando entramos al camino», dijo lentamente, «parecía que faltaba un paso. Nadie respondió. Pero cuando salimos», continuó, «había uno de más». Sentí que un escalofrío me recorría la espalda mientras miraba otra vez el sendero oscuro que acabábamos de cruzar. El viento seguía moviendo los arbustos a los lados del camino, y el campo volvía a verse completamente silencioso, como si nada hubiera pasado allí. Subimos finalmente al pavimento y empezamos a caminar por la orilla de la carretera hacia el pueblo. El sonido de los autos y el asfalto bajo nuestros pies hacía que todo pareciera más normal otra vez. Nadie mencionó el quinto paso durante varios minutos, pero antes de llegar a la primera casa del pueblo, Mateo volvió a hablar. ¿Escuchan algo?, Todos nos detuvimos. El ruido de un coche se alejaba en la distancia. El viento soplaba entre los cables eléctricos, y durante un segundo, creí escuchar un paso más sobre el pavimento detrás de nosotros, un paso que no coincidía con ninguno de los nuestros. Miré hacia atrás lentamente. La carretera estaba completamente vacía, pero el camino de tierra que habíamos cruzado seguía oscuro detrás de nosotros, como si todavía hubiera alguien allí, esperando que otro grupo de 4 personas volviera a entrar. Si alguna vez has caminado por un camino solitario de noche y sentiste que algo no encajaba en el sonido de tus pasos, cuéntalo en los comentarios. Muchas de las historias más inquietantes empiezan exactamente así. Y si te gustan este tipo de relatos de terror ambientados en lugares reales de México, suscríbete al canal
porque cada historia que escuchas aquí podría ser algo que alguien realmente vivió en un camino como este.